Si finalmente este camionero alemán es el que ha matado a las 19 mujeres que le imputan, estaríamos hablando de uno de los asesinos en serie más importantes de Europa. Tiene un perfil de asesino fetichista que podría perfectamente estar sacado del guión de una película. La Oficina de Coordinación Judicial Europea ha investigado crímenes en Italia, Francia, Alemania o España. Y la conclusión es que por el perfil de las 19 víctimas y la forma de morir, Volker Ecker podría estar detrás de las muertes. Él solo ha confesado matar a 6 prostitutas cuando se le detuvo en noviembre, entre ellas 3 en España, 2 en Francia y 1 en Alemania. Imágenes como estas de su camión o estas otras grabadas por cámaras de seguridad permitieron su detención. Volker elegía siempre a prostitutas, las estrangulaba, pero como los clásicos asesinos en serie, guardaba trofeos y eso llevó a su detención. La policía encontró mechones de pelo, restos de ropa y fotos de las prostitutas en el camión. Su primera víctima fue una compañera de clase con tan solo 15 años. Según los psicólogos, la excitación sexual y la sensación de control es lo que llevaba a este hombre a matar. Y ahora sí ha llegado el momento de abrir otra página de Crónica Negra. Y en este caso vamos a hablar de algo que nos toca muy de cerca a los que estamos en este estudio. Porque siempre que hablamos de crímenes, que hablamos de sangre, de víctimas, de asesinos, bueno, pensamos que esto no nos va a tocar, que todo eso que estamos viendo no es más que una obra de teatro, donde, bueno, las personas implicadas y afectadas son poco menos que actores, pero la realidad es muy distinta. La realidad supera cada día a la ficción y lo demuestra una y otra vez. Y claro, hablando de Crónica Negra, entendemos que es difícil empatizar porque casi todos los casos, los archifamosos criminales, están fuera de nuestras fronteras. Pero ¿qué ocurre cuando uno de ellos, uno que además fue un auténtico depredador, pasaba cerca de la puerta de nuestras casas? Ahí la cosa ya cambia. Ahí empezamos a sentir miedo. Pues esto mismo es lo que ocurrió a principios del año 2000, cuando Volker Ecker, el conocido camionero asesino, circulaba por las carreteras muy próximas a estos estudios. Hablamos de la C33, hablamos de la AP7 y ahí hizo su coto de caza. Bien, pues esta noche queremos abrir nuestro informe Enigma con esta historia que les pondrá los pelos de punta. Y para ello, bueno, nos visita el maestro del terror, el maestro del crimen, Juan Rada. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas y, como siempre digo, criminales noches, sobre todo en el caso que vamos a hablar hoy de este camionero de la muerte. Como digo, Juan, Volker Ecker, el camionero asesino, pero ¿quién era este señor? Bueno, este era un transportista que visitaba, recorría países de Europa y que también caía en el nuestro. En fin, arrancaremos con la historia. Como tú bien has dicho, fue en comienzos de noviembre de 2006 cuando un cadáver apareció en un descampado del municipio gerundense de Hostalric. No sé si lo he pronunciado bien. Una mujer de rasgos eslavos que mostraba en el cuello una larga marca morada producida por un cordero. Claro, más o menos ya el dictamen forense vino a corroborar que había muerto por asfixia. Curiosamente, le habían cortado mechones de pelo. Fue identificada como Miglena Petrova Rajin. Era búlgara y le conocían sus compañeras, amigas, hasta los clientes como cara guapa, de 20 años de edad. Se prostituía en la comarca de la Selva. Y inicialmente no se sabía bien qué había podido ocurrir, porque había actuado como testigo protegido en un juicio por corrupción policial que ocurrió ahí en Cataluña, y algunos pensaron que quizá la habían eliminado para cerrarle la boca. En fin, no hacía ni 2 meses, ya digo, que había declarado contra un funcionario, un policía, incriminado por extorsionar a mujeres, a las que colaba por un paso fronterizo y después las enviaba al burdel de un compinche. En fin, ella no tenía nada personal contra el denunciado, pero sí una gran enemistad
hacia una de las prostitutas. En fin, total que la Dirección General de Policía había recibido informes sobre la actividad delictiva de un inspector que coordinaba las funciones del puesto divisorio de la Junquera. ¿Ves? Como he dicho antes, permitían, sin el más mínimo control, el acceso de automóviles y minibuses repletos de jóvenes de este. Claro, el destino ya sabrá a dónde iban a dedicarlas, ¿no? Y a cambio de ello, estos funcionarios de la policía pues recibían contrapartidas económicas, regalos y favores sexuales, ¿no? No era la primera vez que ocurría, ni será la última, ¿no? Entonces, el testimonio de esta miglena, de esta búlgara que apareció muerta, resultó básico para completar la acusación contra el corrupto servidor de la ley. Fue el inicio de la operación ilusionista. Tuvo bastante eco en Cataluña, por lo que el comisario jefe de extranjería, Luis Gómez, fue condenado a 6 años de prisión. También hubo más condenas para el inspector jefe de esa área, Abundio Navas, a 3 años. Otros inspectores, como José Javier Martín, fue condenado a 5 años y medio, y otro, Andrés Otero, a 5, así como un subinspector, Ignacio Landa, a 1 año y medio, hasta un agente, Manuel Melendo, sancionado con una pena de multa, ¿no? Fueron condenados estos sujetos, estos funcionarios corruptos, por cohecho, omisión de perseguir delitos y falsificación en documento oficial. Incluso los 3 primeros los expulsaron del cuerpo, ¿no? En fin, ya para terminar, una trama de corrupción policial creada principalmente en torno a los famosos burdeles Riviera y Saratoga en Castelldefels, ahí en Barcelona. En fin, entonces, claro, este cadáver que apareció de Caraguapa, pues lo relacionaban un poco con esto. Pero claro, también hay que pensar otra cosa, y ahora veremos. Le faltaba un mechón de pelo, ¿por qué? Los policías que conocen bien su profesión no quieren llevarse nada que pueda incriminarles, y menos un mechón de pelo. Pero en fin, esta mujer, Caraguapa, residía en Nostal, justo al lado de la sede de la Policía Municipal de Figueras. Por la mañana, cuando se levantaba, cogía un taxi con destino a una carretera cercana. Era una más de los cientos de mujeres procedentes del este que, pues eso, sentadas en sede de camping y bien vistosas, aguardaban ya, en fin, poco provocativas en los arcenes a camioneros y obreros de fábricas próximas. En fin, habitualmente iba muy bien presentada. Aparte de ser muy guapa, iba bien de maquillaje, peinado, usaba caros perfumes. Y claro, cada 3 meses regresaba a su país, dado que carecía de permiso de residencia y de este modo evitaba ser detenida. Era un ir y venir. Una empleada donde residía ella, decían que era una chica que estaba siempre contenta, que veía normal su trabajo y que dijo que nadie la obligaba a hacerlo, ¿no? Estaba casada. Incluso por eso decía que su marido, Severín, pues la trataba bien. En fin, y ella decía que estaba contenta con que él pudiera vivir mejor gracias a ella. Fue una compatriota, una compañera, llamada Vicky, quien facilitó la pista real. Y es que un transportista había solicitado sus servicios. Esta Vicky rechazó la oferta porque quería practicar sexo tras esposarla con unos grilletes. Entonces el camionero se dirigió a otras compañeras que también se negaron a dejarse maniatar. Pero finalmente, Caraguapa, esta sí, tras mostrarse un poco dubitativa, aceptó la propuesta. Haría falta el dinero y aceptó lo que las compañeras pues no quisieron hacer, ¿no? Subió al vehículo y ya no volvieron a verla. Entonces, la descripción que esta Vicky hizo pues fue fundamental. Claro, a veces he contado ya en otros casos, hablando de prostitución, de que las profesionales de que hacen la calle suelen tener un protocolo de defensa, y que cuando alguna compañera se va con un desconocido, se fijan mucho en las características del vehículo. Pues marca del coche o del camión, si tiene algún golpe, alguna marca, tratan de retener la matrícula y demás, para, si no vuelve, pues poder hacer la denuncia y que se pueda localizar al autor de la desaparición. En este caso, esta chica, Vicky, dijo que era un camión de la marca Volvo con el anagrama de la empresa alemana Metra. Entonces, descripción que coincidía exactamente con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona donde aparcó poco después dicho camión. O sea, la chica, esta compañera, se fija y localiza en dónde había estado aparcado. Entonces, claro, rápidamente la policía estableció contacto con la empresa de transportes, Mitra. Entonces, la información facilitada sobre la fisonomía del chofer, porque además le vieron la cara, o sea, como aparcó cerca, claro, habló con ellas para decirle que
la quería contratar, pero que tenía que ser con grilletes y demás. Pues entonces la fisonomía que describieron, del chofer coincidía plenamente con la proporcionada por la testigo. O sea, lo que dijo la empresa del conductor de ese camión que estaba en Cataluña y lo que decían las chicas que habían hablado con él coincidía. Y dijeron, se trata del germano del alemán Volker Ecker. La justicia española, entonces, claro, emitió una orden europea de búsqueda y captura. En fin, ya el informe forense era que había estrangulado a Caraguapa mientras realizaban el coito. Después se dirigió, con ella dentro, a una factoría de San Feliu de Buixalleu, donde descargó más de 20 toneladas de plástico granulado. Se mostró tranquilo, lo recordaban a algunos de allá, de la zona, pues dice, pues, tranquilo, hizo su trabajo y demás. En fin, nadie podía sospechar que llevaba un cadáver en la cabina. Concluida su tarea, condujo hasta un polígono industrial que había cerca, donde estuvo aparcado durante unas horas a la espera de que asomaran las sombras de la noche. Quiso ya que la oscuridad le pudiera proteger. Y las sombras pues arrojó el cuerpo al suelo y lo arrastró hasta un punto alejado. Ya se quitó de medio el cadáver. En fin, cuando prosiguió el viaje, la cámara de seguridad precisamente de una empresa de logística grabó el paso del vehículo. Total que ya, tras la denuncia a la orden europea de detención y tal, pues justo medio mes después, solamente medio mes, fue arrestado por agentes de la policía alemana, acompañados por 2 agentes de Mossos d'Esquadra en las afueras de Colonia, donde estaba ubicada por la sede de esta compañía de transporte, ¿no? En fin, ya se ponía final a la carrera de este serial killer. Cuando lo detuvieron dijo, textual, estoy tan desquiciado que me siento aliviado por el arresto. Yo no podía parar de hacer esto. Solo así, matando a las mujeres, disfruto del sexo. Sé que eso está mal, que así no podía seguir. Y por eso tenía pensado entregarme dentro de un año. Se excusó tras que lo expulsaran, ¿no? Pero, Jorge, como hablábamos antes fuera del micrófono, pues sí, todos dicen que pensaban acabar con eso, que pensaban terminarlo. Este me trae el recuerdo, por ejemplo, del asesino del Mesón del Lobo Feroz de Madrid y tal. Y dice, no, yo quería matar prostitutas, pero quería terminar, me quería entregar. Pero siempre lo dicen cuando son detenidos, porque nunca se entregan. Este hombre, este camionero alemán, tenía una precoz carrera encima, ¿no? Apenas cumplido los 15 años, asfixió a una compañera de instituto mientras la violaba. Luego, simuló que la chica se había ahorcado y consiguió engañar a los agentes de la República Democrática Alemana. O sea, eso con 15 años. O sea, violación y asesinato. Posteriormente, fue condenado a 12 años de cárcel por atacar a 3 jóvenes, a las que forzó sexualmente y también intentó estrangular. Además, llegó a asaltar a una treintena de mujeres allá, en Alemania. En fin, declaró a la policía y dice, no, mi forma era, dice yo, deambulaba entre la medianoche y las 4 de la madrugada, acechándolas. Las cogía por detrás y las asfixiaba. Eso es lo que ahora se llama la técnica del mataleón, que se emplea con gente, sobre todo algunos delincuentes sudamericanos, lo emplean con personas mayores que van a los cajeros a sacar dinero y con un brazo los agarran por detrás del cuello, con el otro hacen palanca y los asfixian para que pierdan el conocimiento y poder robarlas, o en este caso, como hacía el camionero, matarlas. Y yo decía, esto me excitaba. Dice, pero una me reconoció y entonces me detuvieron. En fin, se lamentaba de eso. El que dice que se quería entregar se lamentaba de que la habían detenido entonces. Pasó como España. Antes de cumplir la mitad de la pena, recuperaba la libertad. Porque los responsables del centro donde estaba ingresado, del penitenciario, aceptaron su propuesta de someterse a una terapia con una psicóloga. Pero algo que nunca hizo. O sea, luego al final nada. Eso también pasa a veces en nuestro país, ¿no? Y además ahí se aprovechó más de la reunificación que vivía Alemania con enorme, pues eso, movimiento de archivos y documentos que pasaban de una zona a la otra. Así que sus antecedentes penales quedaron extraviados y por delante pues un campo nuevo para delinquir, ¿no? Entonces se instaló en la ciudad de Hof, donde buscó empleo, se lo contrataron como camionero. Oh, dijo, anchas Europa. Al volante de un gran tráiler empezó a hacer rutas internacionales. Y claro, su objetivo, aparte de llevar el cargamento, claro, era buscar presas fáciles. Claro, confiaba en que la movilidad geográfica por las autopistas le proporcionaría una impunidad casi total. Claro, en Alemania atacaba en la misma ciudad
En cuanto una le delató, pues la acabaron pillando y cargándole todos los demás asaltos. Pero claro, moviéndose de país en país, generalmente su objetivo eran mujeres jóvenes, delgadas, de larga melena y preferentemente rubias. El método que seguía siempre era el mismo. Les proponía, como hizo aquí en Barcelona, que se dejaran atar y una vez en la litera las estrangulaba mientras tenía acceso carnal a ellas. Después les hacía unas instantáneas, unas fotos que colgaba ahí en la carlinga, ahí dentro de la cabina, en la carlinga de la muerte, ¿no? Dice que claro, mientras las estrangulaba, les citaba mucho ver el miedo reflejado en el rostro y en los ojos de ellas mientras morían. O sea, qué elemento, ¿no? Claro, él fue confesando poco a poco, interrogatorio tras interrogatorio, porque aunque dice que quería contar la verdad, pero iba ocultando bastante cara a disminuir la pena, ¿no? En fin, no se sabe cuántas pudo matar. Declaró haberse cargado a 5 prostitutas, a 5. Debieron ser muchas más. De esas 5, 3 en España y 2 en la vecina Francia. La primera víctima reconoció que fue una negra, una mujer que hacía en la calle, de color, en Burdeos. En cuanto le comendaron la ruta de España, mató a una joven catalana. Después liquidó a 2 más extranjeras, todas en Gerona. Y en Francia, de vuelta, dejaba otro cadáver. En fin, negó, eso sí, su implicación en 13 crímenes bastante similares. O sea, 13 crímenes más se le achacan, otros 2 en Cataluña. En Cataluña él reconoció 3, ya digo, lo de esta búlgara, de cara guapa, otra extranjera y una chica de Cataluña, pero quedaron otros 2 también que se le acusaban. Empezó a decir historia, otra vez a hablar de sus defectos, de su necesidad de estrangular de que era niño, que no se podía condenar, ¿no? En fin, pues, periódicos alemanes publicaron una imagen captada por una cámara de seguridad de Hof de un individuo para él, por ejemplo, un individuo muy parecido a él, que entraba en el apartamento de una meretriz rumana poco antes de que fuera asesinada, por ejemplo. O sea, se sospechaba de él no lo reconocía. También, 2 meses después de esta cámara captara entrando en una casa de una víctima, aparecieron muertas otras 2 tailandesas de modo similar, con las mismas características de él que tenía de matar, ¿no? Era estrangularlas, quitarles algún mechón del pelo, algo, lo que se llaman trofeos, para tener luego en su colección, ¿no? Igual que el deportista tiene las copas que ha ganado, este tenía sus trofeos, ¿no? Entonces se cree que en total el número de profesionales del sexo que asesinó en Alemania, Francia y España digo que se calcula que fueron 5, pero podían ser más, se elevó por lo menos a 19. Él, bueno, cuando hicieron el registro de la cabina de su camión, pues impertérrito, allá, en fin, tenía allá una litera, un infernillo para cocinar y como decoración únicamente el escudo y una bufanda del Bayern de Múnich, que era forofo. Pero en un cajoncito, junto al parabrisas, ocultaba fotografías de sus víctimas, que les hacía cuando las estaban matando, bolsitas de plástico con mechones de cabello, como el que le había quitado a Caraguapa, y jirones de ropa. En el reverso de estas imágenes, de estas fotos que hacía con una cámara Polaroid, escribía pues la fecha en que la había matado, la identidad de ella y comentarios soeces sobre el acto sexual que había realizado con ella. En fin, la primera foto, curiosamente, que vieron los investigadores alemanes allá, fue la de Caraguapa. Estaba desnuda y asfixiada. Reconoció que la violó salvajemente. Ella trató de defenderse, entonces él, para lograr mayor excitación y llegar a la eyaculación, la estranguló. Dice que de este modo alcanzaba el clímax de placer. Junto a la foto de la búlgara estaban las de la rusa María Belesova, liquidada en San Saturnino de Osomorz, en Gerona, y la polaca Agnieszka Bosch, estrangulada en la vecina Francia. En fin. Se completaba este lote con el de fotos, que tiene que ver con nuestro país, con la de Isabel Beatriz Díaz Muñoz, al parecer, la única española muerta en sus manos. La única, pero que puede ser más. Se trataba, esta Isabel Beatriz, de una gerundense que vivía en Lloret del Mar y era madre de 2 hijos. Y fue asesinada en un camino secundario paralelo a la N2 en el término de Massanet de la Selva. El cadáver
Fue encontrado a los 2 meses, putrefacto y muy deteriorado por la acción de los animales salvajes. Había sido, como las otras víctimas, pues también eso, asfixiada, violada, en fin. Se trataba, este camionero de la muerte, de un completo degenerado. Incluso guardaba instantáneas, eso, en las que aparecía estrangulando a muñecas hinchables, a las que había colocado la ropa y trozos de cabello de las víctimas. O sea, cogía y usaba lo del resto de sus víctimas humanas en muñecas hinchables. Todo ello constituía su colección de trofeos. Era fetichista, necrófilo y, por supuesto, obsesivo asesino. En otros países por los que circuló, como Italia e Inglaterra, también se estuvo investigando si era responsable de alguno de los numerosos asaltos mortales, porque hubo al borde de la carretera unos cuantos que no se han resuelto, y muertas ellas por características muy parecidas, ¿no? Pero claro, era una tarea muy difícil, dado que había que reconstruir los viajes durante los últimos años sin poder contar con su declaración. ¿Por qué no se podía contar con su declaración? Porque costaba sacársela. Él iba poco a poco, pero tras medio año en prisión, apareció colgado en su celda de la cárcel de Bayreuth. Había cumplido 48 años de edad el día anterior. O sea, al día siguiente de su onomástica, se suicidó. En fin, Bollerker, el estrangulador de Hof, es un nombre maldito, ¿no? Porque fue sembrando la muerte pues, por toda Europa, por todos los sitios que iba pasando, pues su ruta conducía al infierno para muchas víctimas, ¿no? ¿Cuál era la solución ideal? Después de lo que le había pasado en Alemania, que lo localizaron. Claro, aquí cogiendo zonas nuevas y demás, y en nuestro país encontró el campo abonado pues por la nutrida oferta existente que hay en las carreteras, ¿no? Ya digo que dejó 3 víctimas, pero pudieron ser bastantes más, ¿no? Porque en la zona catalana, en aquella época, antes y demás, cayeron violentamente unas cuantas, mayormente rumanas, que son las que más proliferaban, ¿no? Y las circunstancias eran muy propicias para que este hombre pues pudiera haber acabado con su vida. En fin, ya digo que porque eran mujeres que acostumbraban a subir a vehículos por un módico precio. Y claro, el peligro acechaba, ¿no? Y este se lo sabía muy bien y demás. En fin, ya digo que en cualquier momento, no sé, podía aparecer otro Volker Ecker. Porque, por ejemplo, creo que hemos comentado en alguna ocasión que en Almería, coincidiendo con el centenario de la muerte de Jack el Destripador, año 1988, empezaron a aparecer también prostitutas asesinadas, ¿no? También eran personas que hacían, mujeres que hacían la calle, y en aquellos casos pues se las llevaban en algún vehículo y luego aparecían estranguladas, arrojadas por acantilados y demás. En fin, y aquí se le quiso echar un poco también la culpa, quizá para resolver el caso rápidamente de Almería, pues a este Volker Ecker. Pero no, se hizo porque él había traído también por Almería frutas y hortalizas, bueno, había venido por ellos, vamos a decirlo, ¿no? Venía con el camión vacío, cogía frutas y hortalizas almerienses y las llevaba a su país, a Alemania o a Holanda. Entonces pensaron también que podía haber sido él el autor de estos asesinatos, pero no coincidían las fechas de tales crímenes con su gira por el sur de España. Pero sí coincidían pues, con Cataluña, donde hubo varias víctimas más, con Francia y demás. En fin, este camionero de la muerte pues, tuvo un periplo asesino por toda la geografía europea, pues muy terrible, ¿no? Por la forma de matarlas, de violarlas, de disfrutar con la muerte, de fotografiarlas, de guardar trofeos, en fin, un ser malvado que puso fin a su vida y que estará pudriéndose en el infierno. Jorge. Tú, Juan, lo has explicado muy, muy bien. Si se llega a la pista de Volker Ecker es porque amigas de esta profesional, de esta trabajadora sexual, bueno, pues se quedaron con la descripción física de cómo era su camión, de la marca de la empresa que había rotulado el camión, y gracias a esto, bueno, pues se llega a la identidad del camionero de la muerte. Y tú y yo lo hablábamos además fuera de micros, porque tiempo después, cuando Volker Ecker ya estaba en prisión, estas compañeras, las que dieron la voz de alarma, también desaparecieron. Nunca más se ha vuelto a saber de ellas. Y en este caso sabemos que no fue Volker Ecker, y esto quiere decir que hubieron más camioneros asesinos y que seguramente hoy día los siga habiendo. Sí, es que las prostitutas, lamentablemente, son las víctimas más fáciles. Porque claro,
Muchas veces las contratan en descampados, no hay testigos, porque en este caso había algunas compañeras, pero hay otras que a lo mejor están a mucha distancia o están medio solas, no hay testigos y tampoco hay luego, como diríamos, pues mucha intensidad en la búsqueda, ¿no? Porque, en fin, yo siempre he comentado que hay víctimas, que hay asesinadas, que hay desaparecidas de primera y de segunda división. En el caso de las prostitutas, pues muchas veces, claro, por uno que son extranjeras, que se mueven con un nombre falso, con un alias, que aquí no tienen familia, que no hay quien reclame su búsqueda y demás, entonces su desaparición a veces pasa inadvertida. Entonces tampoco hay búsqueda, ¿no? Es diferente a otros casos en España, que porque la familia de la víctima pues tiene contactos o sabe moverse mediáticamente y demás, y se tensan más los resortes policiales. Pero en estos casos dicen, no, pues habrá ido a otra zona, en fin. No hay, como si dijéramos, mayor interés en buscarles, ¿no? Cuando todas las víctimas son iguales. Pero luego, cuando aparecen estos cadáveres, pues muchas veces pasan a ser un número más en la morgue, pero no se investiga mayormente. O sea, tiene que ser ya, como pasó en este caso, que está Vicky, que facilitó pistas, que dijo la marca del camión, porque fue muy importante que se fijara en la empresa alemana, Mitra, ¿no? Entonces, eso sí, ayudó, ¿no? Pero si no llega a ser esto, y otras chicas que están medio solas, o que la sacan de un club, y claro, a veces tampoco se sabe en qué vehículo se ha ido. Pasan de un club, y claro, los compañeros le ven que se ha ido con uno, que no saben si se ha montado en un camión, en un deportivo o en un tractor, ¿no? O sea, que tampoco hay mayores pistas. Y ya digo, y luego eso, que no hay una presión social, porque claro, las familias de ellas pues igual ni se enteran. Dirá que está trabajando en España en el servicio doméstico o lo que sea, de pronto dejan de tener noticias de ella y tal demás, pero claro, es difícil, no se conoce su identidad, porque a veces también los proxenetas que las explotan se han quedado con sus pasaportes y demás, y es un campo muy difícil si no se le dedica pues el debido interés, ¿no? Este tema. Pero ya digo, claro, eso para los asesinos y esta gente pues es ideal. Están un descampado, se la llevan en mitad del campo, hacen lo que les apetece, luego las matan, las roban, todo lo que les viene en gana. O como este canalla, que encima, claro, dejó una pista, que era que le faltara un mechón de pelo. Os he dicho yo que al principio, cuando muchos pensaron que podía ser un ajuste de cuentas para haber declarado como testigo protegido contra una mafia policial que había allá, pero claro, lo del mechón de pelo, aunque también podía ser por otro lado para desviar la atención, ¿no? Estos funcionarios corruptos se llevaron un mechón de pelo para echarle la culpa a un asesino de estos. No, en este caso, el camionero de la muerte era el autor de estas muertes, que dice, según la policía podía ser 5 en Cataluña. 5. Las otras que no se sabrá, como tú bien dices, posibles, que han desaparecido y demás en otros países. Si ya la policía de allá hablaba de 19 víctimas, pues a saber si a lo mejor han podido ser 30 o 40, porque claro, en todos sus viajes, en sus periplos geográficos por el viejo continente, pues podía actuar a sus anchas. Yo reconozco que estaba entusiasmado con esta historia porque además trabajé cerca de alguno de los lugares donde por aquellos años Volker Ecker dejó alguna de sus víctimas y además se hablaba constantemente, ¿no? Se ha encontrado a otra prostituta, ha desaparecido otra persona en la carretera y claro, estaba todo el mundo expectante. Pero a la vez debo reconocer que encontrar información de esta historia ha sido complicadísimo, es como si el tiempo quisiera borrar las huellas de este camionero de la muerte. Pero por poquita información que he podido encontrar, nos hablan de que la policía, tanto española como alemana, aseguraban que Volker Ecker no era lo que ellos esperaban encontrar. Es decir, por la forma de matar, por quizá la crueldad con la que tiraba en cualquier cuneta o barranco a sus víctimas, esperaban encontrar otro perfil de persona. ¿Y con qué se encontraron? Según ellos, con una persona bastante cabizbaja, con unos ojos bastante tristes y que una y otra vez mostraba su arrepentimiento y su tristeza, que para algunos incluso esto fue lo que le llevó a quitarse la vida el día después de cumplir su 48 cumpleaños. Es decir, que no era un asesino al uso, sino más bien él mataba pero luego sabía lo que había hecho y lo pasaba mal, se arrepentía. Esto siempre según la información que hemos podido encontrar. Ahora bien, también podríamos estar frente a un auténtico actor que lo único que hizo fue poner en escena una faceta suya de soy un pobre diablo, no me puedo controlar, cuando en realidad dentro tenía un auténtico monstruo. Claro, puede haber dos cosas, sí, que fuera real o que estuviera echando teatro, ¿no?
Pero claro, y este empezó, que ya digo, con 15 años ya mató por primera vez y salió bien librado. Luego, era un tío listo en ese aspecto, ¿no? Con aquella chica, o sea que... Y luego asaltó un montón de jóvenes y demás. Nunca puedes saber, estar dentro de la mente del asesino, ¿no? Él, de todos modos, aunque reconocí, se hacía un poco la víctima y que él quería terminar con estas historias, pero iba soltando la información muy poco a poco, muy poco a poco. O sea, claro, la policía esperaba que tiempo al tiempo irían sacando más. No hubo ocasión, porque claro, se suicidó, porque habría visto que su final, vamos, iba a estar en la cárcel de por vida ya, ¿no? Y claro, ¿cómo fue esta persona? Los forenses tampoco no han hablado mucho al respecto, no hubo un mayor tiempo, ¿no? Pues ya digo, a los 6 meses ya. Pero bueno, es una historia que ha quedado, porque claro, cada asesino tiene su personalidad propia, ¿no? Pero en fin. Luego, claro, cuando lo detienen, pues sí, quieren dar una imagen a lo mejor, pero como digo yo, nunca acaban, no sé, entregándose, ¿no? Contando el problema que tienen. Igual que mucha gente dice, no, está loco, lleva voces interiores y demás, pero no les da por matarse a sí mismos, ¿no? Siempre les da por matar a otros, ¿no? O sea, nunca cogen la pistola y se pegan un tiro a ellos en vez de pegárselo a las víctimas y demás. Es decir, que cuando realmente están locos o son psicópatas desalmados que actúan, pues eso, a su placer, como si todo el campo estuviera abonado, ¿no? Y en el caso de este camionero, pues todas las carreteras de Europa. Y Juan, ¿por qué crees en este caso que, bueno, hay tantos depredadores como Volker Ecker que fijan su punto de mira en personas vulnerables como estas señoritas que están en las carreteras? Quizá lo hacen porque son unos cobardes y no se atreven a enfrentarse a una persona, digamos, que esté en plena calle, en plena ciudad, donde lo puedan ver, donde se puedan defender, o sencillamente porque son un blanco fácil. Claro, pero es que, como estoy diciendo, es la víctima más fácil de conseguir, ¿no? Porque una persona normal, pues hay que trabajarla, hay que dedicarle tiempo y tal, y más que iba de viaje, ¿no? Pero muchos van a las prostitutas porque, vamos, está en Madrid, por ejemplo, el caso del mesón del Lobo Feroz, que he citado antes, y era lo mismo, ¿no? El que regentaba el Santiago San José que era alias el legionario, que regentaba el mesón, pues claro, se iba a la calle de la Cruz en Madrid, cogía prostitutas, se las llevaba a su mesón y allá, en fin, las contrataba, en fin, pero luego quería recuperar el dinero que les había dado y demás, las acababa matando y las emparedaba, pero para él era muy sencillo. Era, ¿cuánto? 20 para aquí, eran 5.000 pesetas, se las llevaba y no tenía que estar, posiblemente, pues ligarse a otra chica normal le habría costado muchísimo, llevárselas a su mesón y demás, ¿no? La prostituta, pues para él era una cosa sencilla, la mataba y luego las emparedaba y dice, bueno, pues aquí nadie va a reclamarla, ¿no? O sea, es ir un poco al trabajo fácil, ¿no? A lo más sencillo, yo creo, ¿no? Y además, saben que es lo más seguro luego porque te va a haber menos reclamaciones, porque muchas son drogadictas, pertenecen a familias desestructuradas, no se conoce su identidad, hay veces que dicen, no, se habrá cambiado de provincia, se habrá ido a trabajar a otro sitio, o sea, no se sigue tanto la pista y entonces pues para ellos es lo más sencillo, pero porque son unos auténticos cobardes, ¿no? De que no quieren seducir, trabajarse a mujeres normales, ¿no? Sino ir a lo fácil, es el aquí te pillo, aquí te mato y desaparezco, ¿no? Pero luego tienen su ego, que es el quedarse con trofeos de ellas, se denominan trofeos, ¿no? Que son restos de su cuerpo, fotos, cabello y demás, ¿no? Que lo tienen luego, ya digo, como si fuera el trofeo de un futbolista campeón de ligas y demás. Es decir, que es gente con cierto complejo de inferioridad en ese aspecto, pero que luego quieren realzar su personalidad con, mira, he matado a todas estas, aquí tengo mis trofeos y demás, que no se los pueden enseñar a nadie, porque eso sería prácticamente delatarse, ¿no? Pero que ellos son felices con eso, pero en fin, son gentuza una gente, en suma, que no puede ser devuelta a la sociedad porque nunca han pertenecido a ella, o sea, han hecho una vida independiente. Entonces, no sé, es como, no sé, cuando se habla de ciertos animales, pues, de que están en la selva, y luego dicen, no, bueno, se les puede, no sé, domesticar y demás, no, han nacido para vivir libres en la selva y deben continuar libres en la selva. Y es lo que pasa, pues, con cierta gente que, ya digo, que matan por el placer de matar, por ese placer de dominio sobre los demás, ¿no? De que yo decido sobre la vida, decido sobre la muerte, me aprovecho de estas mujeres, incluso en algunos casos, después de haberles hecho de todo sexualmente, de haberlas matado, les han quitado el dinero, se llevan el trofeo, en fin, es una gente totalmente irrecuperable y que hay que saber combatirla debidamente, porque cada vez hay más víctimas, ¿no? Debido a que, como pasó en España, han llegado muchas prostitutas del este, bueno, y de otros países, se han inundado las carreteras y ha sido muy prolífico, pues, esta situación prolífica,
para que estos degenerados pues hayan usado pues su instinto asesino, pues haciéndoles todas las maldades del mundo, y esta gente se mete en cárcel, y para que no salieran de ahí en la vida. Tú has hecho un apunte muy importante que de alguna forma demuestra que esa faceta suya de pobrecito, mirar qué problema tengo, no me puedo controlar, pero no soy tan malo como creéis, era toda una fachada. Es decir, si realmente te arrepientes de lo que haces, no guardas fotos, no guardas trofeos y mucho menos disfrutas quitándole la vida a alguien y además fotografiándola. Sí, en efecto, eso es lo que muchas veces hacen, ¿no? Porque hay algunos, estamos hablando aquí de gente que se ha hecho conocida, pero claro, el primer asesino serial en plan mediático fue Jack el Destripador, ¿no? Cuando escribía aquellas cartas a Scotland Yard, ya decía que había que acabar con las putas, o sea, venía a hacer como que estaba prestando un servicio a la sociedad. Y eso, claro, ha ocurrido también con el que he citado, el mesón del lobo feroz, cuando le dijeron que había matado a varias, dice, no, es que hay que acabar con las prostitutas. O sea, era como que quería excusarse, como que él estaba haciendo un servicio a la sociedad que no hacía la policía. En realidad, lo que quería hacer era aprovecharse de ellas, luego recuperar el dinero que les había dado inicialmente para que le cogieran al mesón, y después de matarlas, las emparedaba. Y este es el mismo caso, ¿no? Que luego quieren dar una imagen, pues no sé, un tanto conciliadora, de víctimas, como cuando alguno dice, no, es que hubo voces interiores que me fuerzan a matar, no soy yo, sino otro yo interior que hay dentro de mí. En fin, es una postura luego, pues eso, cara al juicio y demás, pues para conseguir una sentencia un tanto benigna, ¿no? Pero son gente que les gusta historia y que quizá igual tengan un odio a las prostitutas, pero claro, pues no las trates, pero no las mates, ¿no? Que es lo que ha pasado en casos como este, ¿no? Es decir, de que son asesinos y como tú bien dices, no puede haber mucho remordimiento por lo que has hecho, porque cuando luego en el camión abras ahí el cajetín y veas las fotos de todas ellas con una expresión terrible de sufrimiento mientras perdían la vida, pues eso, claro, no hay mucho remordimiento, ¿no? Sino regodeo, pues no sé, por tu hazaña y cierto ego de que macho soy, que las mato a todos. En fin, que son gente irrecuperable totalmente para la sociedad. Juan, antes de poner punto y final a nuestra conversación y despedirnos momentáneamente de la esencia del camionero de la muerte, si alguien quiere leer tu último trabajo literario, ¿dónde pueden encontrarlo? Está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon, está en las grandes extensiones de ventas que hay en España, de grandes almacenes y en librerías. Pueden mirar por internet, pues hay Amazon, FNAF, Casa del Libro, El Corte Inglés, librerías y demás, pues lo pueden comprar perfectamente. Un libro de casi 500 páginas donde precisamente sale este asesino, igual que también ese otro de Almería, que es más curioso porque el de Almería no ha sido detenido, ¿no? O sea, es más, puede que luego haya matado más gente o que vuelva a matar y nadie sabe quién es, ¿no? Entonces cuento esas historias con imágenes pues, de estos asesinos, páginas del caso a color y demás. Un libro interesante que ahora que está tan en boga del true crime, pues en fin, es una aportación, pero dentro de la criminología, de la criminalística española, ¿no? Son todo pues asesinos españoles y antes explico, pues efectivamente, por qué matan, luego qué admiradores hay, porque luego esta gente, curiosamente, cuando va a la cárcel, tiene admiradores, un fenómeno que se llama ibistrofilia, ¿no? Y sobre todo mujeres, suelen ser admiradoras que piden cita con ellos para los vis-a-vis, para acostarse con ellos, para enamorarse, que algunas llegan a quedarse embarazadas de ellos, a casarse y demás, en fin, un fenómeno muy raro. Y también que hay también a veces hasta subastas de objetos de esta gente, ¿no? Como si fueran pues grandes ídolos del rock, ¿no? Como si fueran Elvis Presley, o sea que algunos de estos luego se convierten en algo así de rockstar, ¿no? Pasa en América muchísimo, pero en España también ha pasado pues con ciertos famosos asesinos que salen en mi libro, y yo cuento pues eso, cómo la gente también reacciona de forma un tanto extraña a la vida, a las andanzas de estos malvados. En fin, ya digo, es la mentalidad de la gente, la mentalidad de estos asesinos y cómo han desarrollado las correrías que han hecho por nuestro país, por nuestra geografía nacional y las consecuencias que han tenido, en casi todos los casos, pues con cárcel. Pero en algunos pues han escapado y todavía no los han podido pillar. Querido Juan, querido maestro del crimen, como siempre, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, amigos.